Lógicamente, los pormenores del caso de la criptoestafa Libra, pues ya los comentamos hace unos días y la mayoría de nuestra audiencia pues estamos seguros de que está enterado de cómo ha sido la base de la crisis, de aquella crisis desatada el 14 de febrero, que por cierto se extiende hasta el día de hoy. Sigue siendo un motivo de crisis política en el gobierno de Javier Milei. Bueno, pero tenemos que actualizar lo que ha ocurrido en los últimos días porque, por supuesto, nosotros, en tanto medio de análisis internacional que va más allá de la política argentina, evidentemente, pues no hemos tenido, entre las elecciones alemanas y demás, no hemos tenido mucho... no hemos tenido mucha, ¿cómo decirlo? Mucho tiempo para hablar de Argentina y actualizamos cada X días. Bueno, pues la última actualización que nos habíamos traído es que Javier Milei ya está, como tal, imputado por el fiscal Tayano, fiscal federal Tayano, tras la denuncia de los dirigentes políticos Juan Grabois, el líder de Argentina Humana, e Itai Hagman, que es diputado en el Congreso de la Nación Argentina. Esta imputación, no obstante, por parte del fiscal Tayano, llega con cierta crítica por parte del sector denunciante, porque se plantea que ha tardado demasiados días y que además este fiscal no habría solicitado de manera urgente la confiscación, por ejemplo, de los teléfonos móviles de Javier Milei, Karina Milei y otros sectores, Santiago Caputo y figuras del entorno de Javier Milei. En teoría, esos datos que puedan haber sido borrados en esos móviles son recuperables, pero ha sido un primer punto de crítica contra este fiscal. Pero en general, Javier Milei ya está como tal imputado. Escuchamos la noticia. Espera, que no se escucha. Imputar al presidente Javier Milei. C5N, el fiscal Tayano que investiga el escándalo cripto de Libra acaba de imputar al presidente Javier Milei. Exactamente, y en relación a este tema nos vamos a una comunicación telefónica con Pablo Dugan. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mariela y Bernardo te saludan. Hola Mariela y Bernardo, ¿cómo andan? Bueno, muy interesante lo que acaba de pasar, claro, porque por empezar ya se delimitan los delitos por los cuales está investigado el presidente, y estos son estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Estos son los delitos que siempre, de entrada, nosotros dijimos que eran los delitos que el presidente había cometido con el lanzamiento. C5N, el fiscal Tayano que investiga el escándalo cripto de Libra acaba. Seguimos, no obstante, porque, claro, estaba la cuestión de la polémica en sí por la estafa cripto y por la difusión que el presidente, la promoción que el presidente Javier Milei hizo, pero no comentamos aquí aquella entrevista con Johnny Viale, ¿no? Es uno de los periodistas del sector oficialista, uno de los periodistas pues más asociados, más cercanos, más vinculados al gobierno argentino de Javier Milei. Y esa entrevista tuvo algún que otro punto muy llamativo. El primero, quizá el menos llamativo, hay que decir, esto que planteaba Javier Milei, que nos habla a las claras de la perspectiva que Javier Milei tiene de la criptoestafa Libra, del escándalo de la criptoestafa Libra, promocionado por esta figura estadounidense, por este Davis, y promocionado sobre todo por Javier Milei. Escuchamos. No, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, sí. Digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, no. Claro, esto es un poco un chiste, ¿no? Es decir, que no requiere ni mucho comentario, ¿no? Para entender este comentario de Javier Milei. No lo promocioné, lo difundí. Pero bueno, seguimos. Lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, o sea, sacarle promocionar, difundir. Está bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que tiene. A ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea...
Gracias, por cierto, Tic, por esa sub que regalas ahí en el chat a Natas. 667 tenemos ya. Estamos a 8 de alcanzar el objetivo del directo de hoy. Venga, va. Animaos 8 personas a apoyarnos en Descifrando la Guerra aquí en Twitch para que podamos seguir haciendo este contenido. Muchísimas gracias, Tic. Como siempre, apoyo inconmensurable. Bueno, pero el principal escándalo de esa entrevista no fue tanto lo que dijo Javier Milei, que también, sino sobre todo lo que se filtró. Y aquí... No sé, yo es como que, a ver, yo tengo mucho vínculo, mucho lazo con Argentina, siempre lo digo, ¿no? Ya lo sabéis, que yo viví allí en Argentina 3 años, que sigo manteniendo un vínculo fuerte, que además estoy intentando ir para las elecciones de octubre. Y bueno, no sé, yo siempre he pensado que esto como que lo había visto todo el mundo, pero luego me he dado cuenta que es una cosa también más como de política interna argentina y que hay mucha gente en España que quizá no lo ha visto. Bueno, básicamente a Javier Milei le hicieron esta entrevista con este periodista Johnny Viale, que como digo es un periodista cercano al gobierno, bastante cercano al gobierno, y bueno, básicamente durante todo el mandato de Javier Milei ha habido sospechas de que las entrevistas de Javier Milei tienen cortes, ¿no? Como que no se emiten de manera íntegra, sino que tienen un proceso de posedición que pasa por el propio gobierno de Milei. Bien. No se sabe bien exactamente por qué, pero en la televisión argentina se emitió una entrevista cortada, con ciertos fragmentos que no estaban, pero en el canal de YouTube, durante unos minutos, estuvo colgada, se entiende que sin querer, aunque no se sabe, estuvo colgada una entrevista, estaba colgada la entrevista El Bruto de la entrevista, sin cortes. Y en un momento de la entrevista se ve con claridad cómo Javier Milei está diciendo algo que puede traerle consecuencias legales en el marco de la investigación por la criptoestafa Libra, y la entrevista es interrumpida por Santiago Caputo, que es una de las personas más cercanas a Javier Milei en su esquema de poder, miembro de ese triángulo de hierro, como se le ha venido a llamar, conformado por Javier Milei, su hermana Karina Milei y Santiago Caputo, que es el sobrino del ministro de Economía Luis Toto Caputo. Lo que hace es que esta figura, Santiago Caputo, este asesor de Javier Milei, interrumpe la entrevista, le exige al periodista Johnny Viale que ese segmento se corte, que no salga y que no le haga esa pregunta. A continuación se acerca a decirle una serie de cuestiones a Javier Milei al oído que no son comprensibles, no se pueden entender, no se escuchan, y el periodista reconoce que entiende que se corte eso porque puede traer problemas judiciales y que pues acepta ese cambio en la entrevista. Vamos a escuchar este fragmento que, como digo, es lo que no se metió en televisión, pero estuvo colgado durante unos minutos en el canal de YouTube del medio de comunicación. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunas te las habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libra para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente. Aquí se entiende que lo que puede ser el motivo de la interrupción es que Javier Milei está diciendo que va a utilizar el aparato del Estado, es decir, al ministro de Justicia, para que le defienda o le asesore a él como ciudadano particular por la criptoestafa. Claro, eso no lo puede hacer, porque una cosa es algo vinculado al Estado, pero esto es una denuncia contra él como individuo. Entonces no puede usar las instituciones del Estado, en este caso el Ministerio de Justicia, para obtener asesoramiento o defensa en el caso. Ese es el motivo de la interrupción, aparentemente. Por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente.
Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. Este es el momento. Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Pues este es el corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he terminado hace muy poquito un texto para Descifrando la Guerra. Bueno, pues lo que pasa fundamentalmente es que... A ver cómo lo expongo. La construcción del liderazgo y toda la construcción del mito político Javier Milei está en riesgo con lo que ha pasado desde la crisis del 14 de febrero. El gobierno argentino de Milei ha intentado que la crisis no trascienda, que la crisis no escale, pero ha sido una crisis absolutamente tentacular. O sea, parece casi hecho a propósito. ¿Cómo puede una crisis darte de manera tan directa en todos y cada uno de los resortes de tu liderazgo? ¿Por qué? Javier Milei tiene la construcción de un mito, la construcción del mito Javier Milei, ahora iré con eso, y tiene a dos figuras destacadas a su alrededor. Dos figuras que conforman junto a él, como digo, el triángulo de hierro, como se ha venido a llamar. Karina Milei y Santiago Caputo. Con la crisis desatada por la criptoestafa Libra, se ha venido abajo, o potencialmente se puede venir abajo, la construcción del mito de Javier Milei, Karina Milei y el propio Santiago Caputo. Ha manchado a todos. A Santiago Caputo le mancha por esta interrupción de la entrevista. Se especula con la posibilidad de que haya venido presionando a periodistas durante el año y medio de gobierno de Javier Milei. De Karina Milei salen, como vamos a ver ahora, chats que parecen plantear la posibilidad de que Karina Milei hubiera cobrado por facilitarle al entorno de Davis, del creador de esta criptomoneda, que Javier Milei, su hermano, promocionase la estafa. Y al propio Javier Milei es como que le da en la línea de flotación de su liderazgo político. Porque ¿en qué había basado desde el primer momento Javier Milei su capital político, su mito fundamental? En dos claves. Primero, yo soy un líder honesto, soy un líder limpio, no como la casta política, mito número uno. Mito número dos, soy un economista experto destacado a nivel internacional que eventualmente ganará el Premio Nobel de Economía. Y claro, la crisis de la criptoestafa Libra deja a Javier Milei y a su entorno en una situación muy compleja, porque tienen que elegir una línea de defensa que va a dinamitar el 50% del mito Javier Milei. ¿Por qué? Si reconoces que Javier Milei ha contribuido conscientemente a la estafa para beneficio de terceros o para su beneficio propio o de su entorno, entonces estás clarificándole a la sociedad argentina que en realidad ese mito de soy un líder limpio en contraste con la casta política, pues va a haber mucha parte del electorado que deje de creer en ese mito, deje de creer en esa identidad del liderazgo de Javier Milei. Por el contrario, y esta es la línea de defensa que ha establecido el gobierno de Javier Milei, puedes optar por la segunda vía. No, Javier Milei es una persona íntegra, limpia, pero le han engañado. Le han estafado a él también. Y claro, teniendo en cuenta que el contrato de la moneda Libra era un contrato, cuando uno escucha expertos en criptomonedas y en criptoactivos, pues te explican que es un contrato que tardas un minuto en darte cuenta que es una estafa. Porque, le falta buena parte de los elementos básicos de cualquier criptoactivo, de cualquier proyecto cripto mínimamente serio. Entonces era como muy sencillo darse cuenta de que era una estafa, tanto a nivel página web como a nivel el informe del contrato. Entonces, es un callejón sin salida. Bueno, el gobierno ha decidido optar por la vía de Javier Milei es un tipo honesto, un tipo limpio, pero le han engañado. Lo cual ya de por sí es asumir una derrota discursiva que es explicarle a una parte de tu electorado, mira, Javier Milei no sabe tanto de economía, como decía. O al menos de este campo no sabe tanto. Pero claro, imaginaos
que después de haber establecido esto, se llegase a confirmar que ha habido una participación con lucro por parte del entorno de Milei. Esto a 8 meses de las elecciones intermedias en Argentina. Como sabéis, las elecciones legislativas de octubre, elecciones intermedias donde se renueva al 50% del Congreso y al 33% del Senado, son siempre en Argentina un plebiscito sobre el presidente. Son leídas así, son interpretadas así y marcan el inicio de la pre-campaña política para las presidenciales de, en este caso, 2027. Por ejemplo, para poneros en situación, las elecciones intermedias del año 2021 fueron el momento de ruptura del gobierno de Alberto Fernández. Como el peronismo obtuvo un mal resultado en esas elecciones, empezó a resquebrajarse la unidad interna del movimiento peronista de cara a lo que sería después las elecciones presidenciales de 2023 con la victoria de Javier Milei. Pero eso empieza en 2021 con las elecciones intermedias, que son además el momento en el que Javier Milei emerge como líder político y obtiene su banca como diputado nacional, con un buen resultado en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, en cierta medida. Bueno, sobre todo en la ciudad, porque en la provincia iba expert. ¿A qué voy con esto? Que las elecciones intermedias en Argentina, que uno podría pensar, bueno, pues son elecciones que, pues sin más, pues cambias unos diputados, unos senadores. En Argentina esas elecciones marcan el ciclo político de las siguientes presidenciales. Por eso es tan importante que esto pase y pase ahora. Y si la crisis de la criptoestafa se alarga durante los próximos meses, va a ser una fatal noticia para el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Porque durante los 10 días que llevamos de crisis, casi toda la discusión pública en Argentina se ha centrado en la criptoestafa. Y la política comunicativa siempre va de establecer marcos y tableros. Y claro, si durante 5 meses se habla de la criptoestafa en lugar de hablar del resto de cuestiones, pues eso va a suponer políticamente un revés para el gobierno. Vamos a escuchar lo que decía de Karina Milei, no solo en relación al entorno del creador de la criptomoneda Libra, sino también otras cuestiones que se empiezan a filtrar aparentemente sobre la hermana de Javier Milei, Karina Milei, y que empieza ya a ponerle en jaque como figura política. Por cierto, una figura política, Karina Milei, que estaba o que se pretendía que en 2025 emergiese ya definitivamente como líder política, siendo protagonista en ese proceso de configuración de un partido federal libertario anarcocapitalista, en eso que os expliqué en aquel artículo en el que tenemos en la web de Descifrando la Guerra, de Javier Milei y el Partido de Vanguardia Anarcocapitalista, que voy a aprovechar para pasároslo por el chat. Si lo estáis viendo en diferido, pues en Descifrando la Guerra en Argentina, o si buscáis Partido de Vanguardia Anarcocapitalista, Javier Milei, en Descifrando la Guerra lo vais a encontrar. Es un artículo en el que explico pues, que el movimiento político de Javier Milei iba a intentar en 2025 prepararse para esas elecciones intermedias construyendo un movimiento político a nivel federal, donde la hermana de Milei habría de tener un peso significativo. Bien, escuchamos ahora este fragmento. El cuerpo de la nota hace referencia a estos $50.000 que se pedía. Novelli ya conocía a Karina Milei, también el presidente, y según fuentes del sector, habría comercializado en ese congreso tecnológico una serie de meet and greet para conocer a Milei por una suma cercana a los $50.000. Nosotros, ¿se acuerdan? Ya no está online, pero sí, lo repasábamos columna por columna y aparecía ahí, Colo. Sí, te sumo algo más, ya que estamos mostrando a Infobae. Los colegas también de Infobae revelaron una nota muy interesante la semana pasada, Nicolás Pizzi, lo cito, de todo el trayecto que hizo Hayden Davis en la Argentina. Hizo viajes por el interior. Digo, también esto vinculando lo que dijo el hermano, que era un proyecto que habían hablado con Milei. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Era un proyecto que habían hablado con Milei que tenía que ver con expandir, que no sea... Y ahí vamos al siguiente clip, sobre la posible o lo que se plantea como una vinculación entre el hermano del creador de la criptomoneda y el entorno de Javier Milei. En la Casa Rosada, con Javier Milei en un Tech Forum, que ahora les voy a hablar, y con Javier Milei de vuelta en la Casa Rosada en enero. Se sacaron una fotito, la difundió el propio Milei. Y Hayden Davis es el pibe que estuvo en el armado de todo esto y el que tiene los más de $100 millones y está esperando que desde el entorno de Milei le digan qué hacer con esa guita. ¿Sí? Bueno, su hermano Gideon es su socio en la empresa. Y dio una entrevista en noviembre a un portal especializado en todo esto, entrevista que borraron. La borraron de todas las redes donde la habían subido. Con un problema, repito.
Todo lo que subís a internet queda. Entonces, un montón de gente la empezó a buscar y la encontraron. Y no solo la encontraron, sino que la vieron. Y no solo que la vieron, sino que nosotros también la vimos. Y Gideon Davis cuenta, y ahora lo van a escuchar con la traducción simultánea, por suerte, de Lucía Rodríguez Bosch. Lo van a escuchar a Gideon Davis cómo cuenta que todo eso que dice Milei, que no sabía y que no tiene ninguna vinculación, no es así. Que tenían un contrato firmado con Javier Milei. Este video que les voy a mostrar lo borraron de todas las redes, lo borraron de todos los lugares, lo borraron de YouTube. Y por suerte, en realidad por suerte no, repito, todo queda, se pudo recuperar. Y es otra prueba más que Milei y sus socios quisieron borrar de toda esta estafa. Mirá. Incluso ahora le preguntan cómo hace el presidente de Argentina. ¿Cómo va a sacar esto adelante? Bueno, ya veremos, dice él. Ya veremos qué pasa en Argentina. Todavía no lo conocí en persona, Milei. Mi hermano sí ha estado un par de veces. Así que estoy emocionado por ir. Creo que lo que Cuba está haciendo es que Argentina, que ya firmó un LOI, un acuerdo de intención, una letra de intención, y estamos facilitando tecnología subyacente para ayudar con las cosas criptográficas. Potencialmente también abrir un área cooperativa de crédito y algo al estilo banco, donde las criptomonedas y el tráfico y las criptos se fusionan. Ya está firmado por Javier Milei. Haremos un evento con él en 2 semanas y con suerte podré conocerlo. Tendré que hablarle en español, me parece. Creo que es la primera entidad extranjera que tiene firmada esta carta de intención. Creo que es la primera que firma Milei, o la primera en toda la historia de Argentina. En fin, esta es la situación actual. Las encuestas de momento temprano para sacar conclusiones, pero lo que ya nos empiezan a plantear es que como mínimo se está hablando de esto casi en exclusividad en Argentina y bueno, no solo se está viendo así, sino que además eso empieza a calar en un sector del electorado de Milei. De momento, buena parte de los votantes de Milei dicen: estoy en desacuerdo con lo que ha pasado, pero no dejaría de votar a Javier Milei. Lo que pasa es que ya sabemos cómo ocurre esto. Si esto se alarga, recordad lo que pasó con Alberto Fernández y la famosa foto de Olivos. Aquella foto en la que se demostró que había hecho una fiesta de cumpleaños en el marco de la cuarentena con mucha gente. Inicialmente no tuvo tantísimo, pero como se extendió el debate sobre eso, terminó afectando a las expectativas de voto del peronismo. Podría llegar a pasarle a Javier Milei.